Buenos días, hermanos y amigos oyentes. Hoy continuaremos con la serie que hemos estado compartiendo por varias semanas y que tiene por nombre El secreto del cristiano para ser feliz. El primer paso o enseñanza que tuvimos fue de que Dios es soberano. Dios es el que tiene el control en el cielo y en la tierra. Todo lo que Él se proponga, Él decide, Él tiene el control de todo. Ese fue el primer paso que tuvimos o que aprendimos para tener para descubrir del secreto cómo cristianos podemos ser felices. Luego el segundo paso que aprendimos fue de que Dios es bueno. Sabemos que Dios, como siendo soberano, Él tiene el control para permitir que en tu vida sucedan cosas que de pronto a ti y a mí no nos agradan. Pero aparte de eso, como Dios es bueno, Él tiene con su misericordia, nos perdona y nos dirige y nos ayuda a afrontar y a salir de toda dificultad. Luego el tercer paso que la Biblia nos enseña es de que debemos renunciar a nuestra propia voluntad. Renunciar a nuestra propia voluntad no es fácil, porque estamos acostumbrados a querer hacer lo que nosotros deseamos. Y lo más complicado y difícil es permitir que otra persona dirija y haga con tu vida lo que tú piensas hacer. Y renunciar a nuestra propia voluntad es aceptar la voluntad de Dios. Es el tercer paso para que podamos ser felices como hijos de Dios. También quiero hoy que continuemos con esta serie de el secreto de un cristiano para ser feliz. Y hoy quiero compartirte del cuarto paso, que Dios quiere que aprendamos a través de su palabra. La palabra de Dios nos enseña hoy en este cuarto paso para que el cristiano sea feliz, es que aprendamos de qué manera le agrado a Dios. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que oremos para que Él nos dé la sabiduría y el conocimiento y aprender de este cuarto paso. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias porque permites que a través de este medio podemos llegar a los hogares, Señor, de nuestros hermanos y nuestros amigos, para poder llevar tu mensaje, tu palabra. Gracias porque permites que a través de esta hermosura de la palabra, de las escrituras, podemos aprender del secreto para ser feliz como hijo de Dios. También te queremos pedir, Señor, que tú, por favor, perdones nuestros pecados, nuestra manera de querer hacer las cosas sin ponerlas a tus pies, sin ponerlas y entregártelas a tus manos para que tú seas el que nos dirijas. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestra mala dirección, nuestros pensamientos que son incorrectos a menudo. Pero sabemos que tú, con tu misericordia, con tu amor, Señor, tú nos perdonas. Te pedimos que tú tengas con tu misericordia hoy, nos regales de tu sabiduría y tu conocimiento para poder aprender, Señor, de la palabra de hoy. Gracias te damos, Señor, y que tú seas el que tome el control de mi palabra, Señor. Que todo lo que yo transmita, Señor, venga de ti, Señor. Que venga de la palabra de Dios. Y que todo aquel que escuche, seas tú el que lo transforme, Señor. En
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, los planes de Dios siempre traen bendiciones. Y esa bendición es que escuchemos a través de su palabra, de su escritura, y estemos rodeados de todo el conocimiento que podamos aprender de la Biblia, de la palabra de Dios, para que podamos luego a todo aquel que esté rodeado, que esté junto a nosotros y podamos mostrarle a ellos, aquellos que están cerca de nosotros, de la manera que Dios nos bendice y nos protege y nos fortalece para seguir en nuestra vida cristiana. Escuchar los consejos de la palabra de Dios es lo que nos va a hacer llevar a ser feliz como hijo de Dios. Tendremos que decidir en muchas cosas, como por ejemplo, el tercer paso fue decidir y renunciar a nuestra propia voluntad. Y hoy quiero animarte para seguir descubriendo el secreto del cristiano para ser feliz, es que debemos comenzar a decidir desde hoy a tener un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual es una decisión muy personal que tú como creyente, como hijo de Dios, debes tomar. Probablemente el agrado más grande que yo puedo tener es que un hermano mío en Cristo decide y tenga este crecimiento espiritual. Pero solamente tú puedes tomar la decisión y decidir optar por tener este crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual donde Dios va a tener el control para que tú puedas poder saber tomar decisiones apropiadas en tu vida y poder agradarle a Dios. Agradarle a Dios es a través de tomar un crecimiento espiritual. Esta decisión te va a conducir a tomar decisiones adecuadas para traer un bienestar en tu vida como cristiano. El crecimiento espiritual viene junto de un bienestar en tu vida cristiana. Y ese bienestar va a ser y va a llegar a tu vida para que tú puedas hacer presencia con otras personas. Mostrarle a otras personas de que tu crecimiento espiritual es solamente agradarle a Dios. De que no es agradarle a un hombre, que es aprender a través de la palabra de Dios, de que tu crecimiento espiritual va a ser para honrar al Señor, para adorarlo a Él y para alabarlo a Él. No agradar a un hombre humano, agradar al Señor. Y a través de eso, Dios con su amor y su misericordia te va a bendecir, te va a fortalecer en los momentos difíciles. Y no solamente en los momentos difíciles, sino en los momentos que estás siendo bendecido. Él va a permitir que tú abras tu corazón y puedas bendecir a otras personas, como aquellos que probablemente no hayan decidido todavía tomar la decisión de tener un crecimiento espiritual. Y con tus testimonios tú puedes hacer de que esa decisión sea tomada por otro hijo de Dios para seguir adelante. Quiero compartirte de que probablemente muchos hermanos en Cristo asistimos todos los domingos a la iglesia. Hacemos presencia en nuestro culto. Pero lo más seguro es que probablemente lo hacemos solamente los domingos. Y los demás días no buscamos prepararnos, tener una preparación. Quiero animarte a que ese crecimiento espiritual, tú busques un grupo donde puedas tener ese crecimiento del que yo hoy quiero hablar.
del que Dios se agrada al ver a sus hijos cuando decidimos tomar la decisión de tener ese crecimiento espiritual. Te quiero animar, hermano, a que desde hoy comiences a tener la decisión de tener ese crecimiento y de agradarle a Dios a través de buscar aprender de la palabra de Dios. Está bien es asistir todos los domingos a la iglesia, eso está muy bien, pero lo más hermoso que puedes tener es buscar tu crecimiento en un estudio, en tu grupo en tu célula, en tu grupo de vida. Busca en tu congregación para buscar aprender de la palabra de Dios. Hermano, tener solo, mire, hermano, quiero compartirte, con solo tener el hecho de buscar aprender a tener un crecimiento espiritual, obtienes algo que a Dios le agrada. Y es que Dios encuentra gracia en cada uno de nosotros. La grandiosa elección que puede tener un hijo de Dios cuando le toca elegir para seguir adelante y crecer en el Señor es tomar la decisión de tener un crecimiento espiritual. De esa manera, hermano, nuestro Señor, nuestro Dios, se va a sentir agradado de tu vida como hijo de Dios. El crecimiento espiritual lo obtenemos a través de las Escrituras. Y yo quiero compartirte hoy, la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, quiero que lo leas, acompáñame a leerlo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. El apóstol Pedro nos motiva a no detenernos en nuestra marcha como hijo de Dios. Si ya estás continuando y estás los domingos en tu iglesia, anímate a seguir adelante. Sigue buscando, avanza, sigue adelante, busca crecer, busca, como dice nuestro apóstol Pedro, motívate y no te detengas y sigue adelante, sigue tu marcha, sigue creciendo en ese conocimiento y en esa sabiduría que solamente la palabra de Dios te la puede dar. En la gracia es que el Señor nos enseña. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, con su gracia fuimos perdonados. Aprendamos a seguir adelante. El avance del crecimiento espiritual es llegar a tener una comunión, un acercamiento con nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Y tomar esta decisión es la mejor indicada para todo cristiano, porque le estás dando el valor más importante en tu vida, que es buscar la palabra y aprender de las enseñanzas de Dios. Esto es darle el lugar que Dios merece en tu vida. No coloques otras cosas personales antes de la enseñanza de la palabra de Dios. A veces colocamos nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras preocupaciones primero que a Dios. Sé que no es fácil salir adelante con problemas, pero yo quiero animarte. Tu crecimiento espiritual te va a dar un bienestar para seguir adelante y afrontar todas esas aflicciones y esas dificultades.
El Señor, Él nos tiene a nosotros, Él toma en cuenta, Él siempre toma en cuenta tu vida y la mía. Pero quiero compartirte, tú estás tomando en cuenta y estás avanzando en ese crecimiento espiritual para aprender del Señor. Es una pregunta que debemos hacernos. No es solamente estar los domingos escuchando la palabra. Es buena, es el principio para seguir adelante. Pero eso necesita ir acompañado de un crecimiento espiritual. Y lo puedes encontrar en tus estudios bíblicos, en tu célula, en leer la palabra, en que alguien te asesore y te ayude. Busca la sabiduría y el conocimiento de Dios para que Él te instruya y te lleve por un lineamiento correcto. Él va a colocar a otro hermano o a alguien que está en ese crecimiento y puede ayudarte a seguir adelante. Aunque vivimos, quiero compartirte, aunque vivimos en un mundo, que este mundo pretende que dejemos a Dios de segundo lugar y nos dediquemos más a las cosas del mundo, Dios no quiere que eso suceda en ti y en mí. El mundo quiere pretender alejarte de Dios. Pero si tú decides hoy, en esta mañana, a tener este crecimiento espiritual en tu vida, comenzarás a tener lo más hermoso que podemos dar, y es agradar a Dios. Dios se va a sentir agradable de lo que tú haces por Él, porque colocas prioridades, no colocas prioridades y decides estar primeramente con Él. El problema que tenemos los cristianos es que comenzamos a dejar al Señor de segundo, de tercero, hasta de cuarto, y ponemos cosas de primero antes que Dios. Probablemente tú dirás ahí donde estás, eso no me sucede a mí. Pero quiero que medites mucho en esto. ¿Estás obteniendo un crecimiento espiritual? Este crecimiento espiritual es muy importante en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. Porque a través de eso es que podemos bendecir y ayudar a otros, a los que están junto a nosotros, que no conocen del Señor. Agradar a Dios es querer tener un crecimiento espiritual. Agradar a Dios es tratar de buscar día a día y colocar a Dios de primero antes que otras cosas. Agradar a Dios es tener la opción y el privilegio de elegir y tomar la decisión de que desde hoy tú comienzas a tener un crecimiento espiritual. No permitas que el dolor, la angustia, las aflicciones que puedan haber en tu vida sigan alejándote de agradar a Dios. Hermano y amigo, aquel que me puede estar escuchándome hoy, te quiero recomendar algo. Las buenas decisiones que puedas tener son las que van a agradarle a Dios. Las malas decisiones que puedas tener son las que le van a agradar al mundo. Pero Dios, con su amor y con su misericordia, Él está con sus brazos abiertos, esperando a que tú decidas y comiences a obtener y a tener esa decisión de elegir ese crecimiento espiritual que tiene que estar presente en tu vida como hijo de Dios. La Biblia nos muestra
algo muy importante. Probablemente las riquezas del mundo, las propiedades, lo que podamos tener, nos impiden acercarnos a Dios, porque nos preocupa más el perder aquello que buscar a Dios. Y le damos prioridades a las riquezas del mundo antes que a Dios. Quiero que me acompañes a Lucas, capítulo 18, versículo 18 al 23. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Podemos ver de esta manera, hermano, esta situación. El rico quería estar cerca de Dios. Él reconoció quién era Dios, quién era Jesús. Él quería amar a Jesús. Él quería seguirlo a Él, estar con Él. Pero Él no le dio el primer lugar a Jesús. Él le dio el primer lugar a las riquezas que él tenía, a lo material que él poseía. Todo esto muestra que el joven rico tenía prioridades primeramente por lo material. Y esto estaba colocado en el corazón del joven rico. Debemos colocar primero a Jesús en nuestro corazón, primeramente a Él, luego las demás cosas. Hay cosas que nos alejan de tener la prioridad a Jesús en nuestras vidas. Hay cosas que amamos más que hay en nuestra vida y nos alejamos de buscar a Jesús. Por ejemplo, a veces amamos más una propiedad, una casa. A veces amamos más un carro. A veces amamos más nuestra familia y nuestros hijos que buscar al Señor. Eso no te sucede a ti nada más. A mí también, en mis comienzos, me comenzó a suceder. Cuando leí esta cita por primera vez, me reflejé en él. Ojo, claro, no en que era rico, pero sí en que puse prioridades antes de buscar a Jesús. Pero gracias a Dios esta palabra me ayudó. En mi corazón estaba colocado primeramente mi carro, mis hijos, mi casa. No puedo dejar mi casa, mi trabajo. Y colocaba a Dios de tercero hasta de cuarto. Y eso no le agrada a Dios. Hermano, Jesús nos enseña de que puedo amar
quiero estar y amar a Dios, amar a Jesús. Pero mientras que tú y yo no saquemos de nuestro corazón las cosas, las riquezas o los materiales de tu vida, de tu corazón, y colocas a Jesús primeramente en tu corazón, luego esas cosas materiales lo colocas luego, pero primeramente a Jesús, es la única manera que le podemos agradar a Dios. El amar nuestras vidas va a depender de que le agrademos a Dios. El ser feliz y tener este secreto es de este crecimiento espiritual. Si yo no hubiese tenido mi estudio, no hubiese aprendido en este texto de que primeramente en mi corazón debe estar mi Señor Jesús. Gracias a ese estudio, a ese crecimiento espiritual, aprendí de esa lección. Todavía me falta mucho por aprender, pero gracias al crecimiento espiritual voy avanzando y voy aprendiendo para enseñar a los que me rodean. Hermano, a pesar de eso, Jesús, con su misericordia, perdona a aquellos. Él perdona a aquellos que han dejado a Jesús a un lado. Él los perdona. Si tú te arrepientes de corazón y colocas a Jesús en su lugar indicado, que es en tu corazón, y le das la prioridad, Él con su misericordia estará junto a ti y te bendecirá y estará y te fortalecerá en las angustias que puedan venir en tu vida. La Biblia no habla de un ejemplo que probablemente hubieron algunos que rechazaron a Jesús. Y que quiero invitarte a que leamos Lucas capítulo 9, versículos 53 al 56. Lucas capítulo 9, versículos 53 al 56. Mire cómo dice la palabra. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego desde el cielo, como hizo Elías y los consumó? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermano, este texto, el que acabamos de leer ahorita, nos muestra de que Jesús, con su amor y su misericordia, perdona y busca la salvación de aquellos que lo rechazan, aquellos que rechazan tener un crecimiento espiritual, aquellos que rechazan escuchar la palabra de Dios. Podemos notar que esta situación, los discípulos más cercanos de Jesús le dijeron a Jesús: Maestro, estamos enojados, mira cómo te rechazaron, despreciaron lo que tú traes, no te quisieron, y le pidieron a Jesús que les permitiera orar para que descendiera del cielo fuego y los consumiera y los quemara. Jesús les dijo que no, que Él no venía a castigar a las personas de esa manera, que Él venía a salvar a las almas perdidas.
Hermano, tú y yo de pronto podemos ver que un hermano que lo invitamos a que tenga un crecimiento espiritual o a que venga y escuche del Señor y que conozca de Dios, y esta persona nos rechaza esa invitación, nos enojamos con ellos, compartimos casi parecido lo que lo que pretendían los discípulos. Y lo más hermoso es que Jesús nos da una lección en este pasaje. Debemos buscar esas almas perdidas para salvarlas para el Señor. Jesús, el Señor, en lugar de buscar venganza y de reclamar respeto, Él decidió perdonarlos, recordarles que cuál era la prioridad de Él en la tierra. Y la prioridad de Él es salvar almas, salvar al perdido. Eso es la prioridad de nosotros. Por eso es importante tener un crecimiento espiritual para poder tener y estar preparado cuando llegue este momento de las personas que rechacen a Jesús. Y nosotros con el crecimiento espiritual podamos enseñar y perdonarlos para que, disculpen, y pedirles que pidamos perdón para que el Señor con su misericordia nos perdone y seamos salvos. Pero hermano, si alguno de nosotros comienza a querer a orar para que descienda del cielo fuego y consuma a las personas que están perdidas, estamos equivocadamente en lo que Dios no le agrada. Dios desea es que recuperemos, busquemos a las almas perdidas. Eso es nuestro mandato. Eso es lo que tú y yo, como hijos de Dios, es lo que nos debe hacer feliz. Hacer que alguien que esté perdido encuentre el camino verdadero, encuentre a través de Jesús ese crecimiento para seguir avanzando y la salvación del Señor. Aunque te cierren puertas, aunque no te escuchen, aunque te insulten, aunque te digan que lo que le estás diciendo no es cierto, quiero decirte, Dios se va a encargar y va a abrir puertas en cualquier lugar. Y Él va a permitir que esa persona que no te escuchó hoy o que rechazó la palabra de Dios, luego, con la soberanía que Él tiene, logrará hacer que eso llegue en el corazón de las almas perdidas. Dios va a permitir que se abrirán puertas en tus caminos para que puedas hablar de Él a otras personas. No te desesperes. Tu crecimiento espiritual te va a ayudar a entender de que estamos rodeados de personas que necesitan escuchar del mensaje del Señor. Tú y yo tenemos que tener un crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual va a comenzar teniendo a Jesús primeramente en tu corazón. Dale la prioridad a Él. Dale su lugar a Él. No dejes y no descuides que otras cosas aparten o quiten a Jesús de tu corazón. Deja que tu vida solamente sea dirigida a través del crecimiento espiritual que solamente Jesús, la palabra de Dios, puede dar. Probablemente a veces las apariencias de otras personas que rechazan a Jesús te impiden hablarle del Señor a esa persona, porque crees que no te va a escuchar y que te va a desechar. Te quiero decir que la palabra de Dios no llega vacía. Ella llega hasta lo más profundo de los tuétanos. Así que anímate. Te invito a que
agrades a Dios a través de tener un crecimiento espiritual en tu vida. Solo Dios hace el llamado, hermano. Solo Dios transforma a las almas perdidas. Solo Dios es el que nos transforma a nosotros. Yo no estoy aquí hoy en esta mañana porque yo era bueno, no. Estoy porque Él me eligió y me escogió. Y estoy aquí porque me está dando el privilegio y la oportunidad de seguir adelante. Y quiero, en el nombre de Jesús, buscar esas almas perdidas. Pero necesito tener un crecimiento espiritual y aprender de la palabra de Dios para poder llegar. Sé que Dios es el que llama a las personas. Sé que Dios es el que transforma. Pero sé que Dios me va a utilizar y quiero estar preparado, avanzado, para poder ayudar a aquellas almas perdidas. Finalizo con esta historia. El rey Saúl, fue el rey de Israel. Este rey de Israel fue elegido probablemente por su gran tamaño, por su estatura o su corpulento físico. Todo eso, esa apariencia que el rey Saúl tenía como guerrero y monarca de esa nación, el pueblo lo admiró. Pero más allá de eso, su corazón estaba lleno de envidia, de egoísmo. No tenía un corazón sumiso hacia el Señor. Llegó hasta el punto de apartar, cuando tomó decisiones, no tomó en cuenta a Dios, abandonó a Dios, decidió por su propia voluntad en algunas decisiones que fue a tomar. Por eso Dios se apartó de él. La Biblia dice que él se apartó de él, Dios se apartó de él, pero se apartó porque él tomó la decisión de no agradarle a Dios. No permitió que Dios decidiera por él. Fue así que el Señor luego descartó al rey Saúl y buscó y eligió a David como su sucesor, como el rey de Israel. Eso lo podemos leer en 1 Samuel capítulo 16 versículo 12. Te cuento que aunque la misma y propia familia de David lo rechazó, lo ignoraba, quiero decirte que fue despreciado, pero el Señor vio en David, en su corazón, vio algo enorme, y fue que David adoraba, alababa, se desesperaba por alabar y adorar a Jehová, a Dios. Eso fue lo que Dios vio en David. Por eso luego David fue el rey que Dios escogió, porque David buscó al Señor con todo su corazón. Fue un hombre que cometió pecado, todos lo conocemos, pero a pesar de eso, fue un hombre que siempre adoró al Señor y lo alabó y lo buscó en oración. Podemos ver que eso lo podemos certificar en la Biblia. Fue un hombre que escribió la mitad de los salmos que hay en la Biblia, en el libro de los salmos. Fíjense la adoración que tenía este hombre, este rey David, hacia Dios. David dependía del favor de Dios. David dependía de Dios. David buscaba el crecimiento y el crecimiento espiritual a través de Dios, no por su propia voluntad. Y Dios lo perdonó de su pecado, pero lo perdonó porque vio en su corazón que él lo amaba y lo adoraba.
Todo esto llevó a David a ser el monarca más amado de Israel. Hermano, por tanto, hoy quiero invitarte. Hoy quiero que aprendas de este cuarto paso. Y este cuarto paso del secreto de un cristiano para ser feliz, es que tomes la decisión más importante en tu vida. Pero esa decisión debes tomarla hoy. Y esa decisión es que decidas buscar tener un crecimiento espiritual. Y así vas a agradarle a Dios. David fue un hombre como tú y como yo. No fue perfecto, pero siempre buscó agradarle a Dios. Siempre buscó aprender de Dios. Anímate, hermano. Este cuarto paso es muy importante para el secreto del cristiano para ser feliz. Y es buscar, tener y decidir tener un crecimiento espiritual. Que Dios te bendiga y que en el nombre de Jesús todo lo que hoy te di de la palabra de Dios te lleve a tomar una decisión adecuada, y es buscar un crecimiento espiritual en tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque de tu palabra, de tu escritura, podemos aprender. Te pedimos que por favor, Señor, no nos detengamos a seguir creciendo en ese crecimiento espiritual, Señor, que queremos tener. Te pido que por favor los hermanos, aquel que está allá hoy en esta mañana escuchándome, ábrele el corazón, ábrele el entendimiento, Señor, para que comiencen a tener ese crecimiento espiritual, para seguir avanzando, para buscar almas perdidas. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me lo bendiga.